María José, bienvenida al Espejo. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte este viernes 9 de febrero con nosotros en el Espejo y estás aquí, tú eres representante de Manos Unidas en Guipúzcoa. Eso es. Y estás aquí para explicarnos un poco las campañas que estáis llevando a cabo, proyectos. Entonces yo quería empezar preguntándote de un recurso que damos muy por sentado, muy por hecho, más aún todavía en Guipúzcoa, donde abunda bastante, que es el agua. Porque, si no me equivoco, estáis haciendo mucho trabajo en relación a la preservación del agua, la concienciación de cómo debemos valorar este preciosísimo recurso. Y quería preguntarte, ¿valoramos aquí en Guipúzcoa suficiente el agua, este pequeño tesoro? No, ni mucho menos. Nosotros no tenemos problemas. Ahora en España está habiendo en muchos sitios problemas, pero realmente en países del tercer mundo, especialmente en África, pues siempre ha habido. Se ha acentuado con el cambio climático, pero la falta de agua ha sido una constante en estos países. Entonces, bueno, pues aparte de ser conscientes de eso, pues lo primero que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Y ese es el lema de este año de nuestra campaña. El efecto del ser humano en el planeta, especialmente en recursos como el agua. Claro, me comentabas antes de empezar la entrevista, que una de las razones por la que le estamos prestando tanta atención al tema del agua, porque podríamos prestar atención a muchos temas, del cambio climático, el hambre, en fin, hay muchos problemas en los que fijarse, pero nos estamos dando cuenta del problema que tenemos con el agua porque nos está empezando a afectar. Tal vez no tanto en Guipúzcoa, aunque puede que llueva menos, pero desde luego hay lugares de España donde ya la sequía es acuciante hasta niveles muy preocupantes. Entonces quería preguntarte si es nocivo que reaccionemos simplemente por el hecho de que lo veamos en nosotros, porque imagínate que tenemos ahora meses de lluvia, una lluvia maravillosa, pero en África, pues por el cambio climático, siguen sin lluvia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para concienciar más a la gente de que más allá de lo que nos afecte en la localidad, este es un problema global como otros muchos? Bueno, realmente lo que antes te comentaba, el problema del agua en países como África ha existido siempre, ahora más, pero yo creo que somos conscientes de la pobreza, del hambre, de las desigualdades. Que ahora se centre más en el agua no quiere decir que todo esto no ha existido siempre y que debemos preocuparnos, bueno, pues más por la igualdad y por erradicar el hambre que hay en el mundo. Respecto al hambre, esto también se enlaza con vuestra campaña contra el hambre, que tiene como lema la única especie capaz de cambiar el planeta. No sé si somos la única, pero está claro que nuestra incidencia es muy grande. Entonces, la gente que nos escucha yo creo que muchas veces piensa, bueno, hay muchos problemas en el mundo, pero yo desde mi casa, igual ahora nos está escuchando un señor que está preparando la comida, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué se puede hacer desde la perspectiva individual, una persona que nos está escuchando en su casa, para combatir el cambio climático, para combatir los problemas de agua de una forma accesible pero efectiva? Hombre, para combatir el cambio climático yo no soy quien para decirlo, no sé mucho. Lo que sí que podemos hacer a nivel particular es economizar y ahorrar recursos no son, que se acaban, como por ejemplo es el agua. Entonces, realmente utilicemos el agua que necesitamos. No hace falta tener el grifo abierto o tener estas duchas tan largas. Utilicemos la luz que necesitamos. No desperdiciemos alimentos. Evitemos también el consumo desenfrenado, pues no sé, de ropa, que muchas veces vemos que es excesivo. O tecnológico también, que muchas veces tenemos que estar cambiando de móvil o de iPad o de ordenador continuamente. Estas pequeñas cosas son las que nosotros creemos que puede mejorar el planeta. Desde nuestro punto de vista, no, desde cada uno, desde particularmente cada uno. Ahí está, me imagino, lo que ponéis como lema, el efecto ser humano, que al final, Eso claro, el es. ser humano, por ejemplo, que te comentaba antes, un castor, pues también afectará al clima porque igual para hacer sus diques, pues está todo el rato cortando árboles. Pero no creo que un castor se esté comprando un iPad nuevo cada 6 meses simplemente porque quiere un iPad nuevo. Eso es la vida tanto de los animales como de las plantas como de los hombres. Bueno, pues consumen recursos y del medio del planeta, pero no a lo bruto, no porque sí, no exageradamente.
Nosotros hay muchas cosas que tenemos que utilizar y es lo lógico, pero con moderación y dándole el justo uso. Claro, es adaptarse al medio para obtener lo que necesitas para sobrevivir. Los animales pues consumen para sobrevivir y hasta cierto punto nosotros también, pero está claro que también hay una deriva consumista que os preocupa en Manos Unidas. Eso nos preocupa mucho y eso, el desperdiciar alimentos, el consumir exageradamente, el que, bueno, pues la luz, pues usemos la que necesitamos, no hace falta tener todo encendido, tener las bombillas de mayor potencia, usemos lo que necesitamos. Ujú, ujú. ¿Tú cómo vives a nivel personal? Porque estamos hablando un poco de lo que se puede hacer a nivel personal. ¿Tú a nivel personal cómo vives tanto desde la emoción como desde la acción este problema que tenemos pues, de cambio climático, por ejemplo, con el agua? Porque tú eres voluntaria en Manos Unidas, entonces igual ahí hubo un día que te llegó pues la vocación de ver aquí hay un problema y se me necesita para ayudar a mejorar la situación. Bueno, yo soy voluntaria de Manos Unidas desde hace 12 años. Y bueno, en ese momento, lo que he dicho, el problema del agua siempre ha estado, pero nuestro objetivo siempre ha sido erradicar la pobreza, el hambre y las dificultades. Porque estos países más desfavorecidos son siempre los que se llevan la peor parte, ¿verdad? Consumimos todos, pero hay una gran diferencia entre el consumo que se hace, pues por ejemplo, en África, que tiene muchos lugares que son en desarrollo, y lo que gastan es para seguir desarrollándose con el gasto innecesario de aquí. Entonces yo te quería preguntar también por los distintos proyectos que estáis llevando a cabo. Estamos comentando, por ejemplo, este proyecto del el efecto ser humano, esta campaña de concienciación y demás. Pero claro, abarca muchísimos temas. Entonces, de esos temas, ¿qué otros proyectos o dónde se incide desde Manos Unidas para crear esta conciencia y para solucionar estos problemas en la medida en lo que podemos? Bien, hombre, los proyectos que desarrolla Manos Unidas son muy numerosos y en distintos sectores. De hecho, te digo datos del año 2022, financiamos 488 proyectos en países de África, América y Asia. Estos proyectos son, ya te digo, de muchos sectores, desde educación, salud, siempre hablamos del agua, alimentación y muchos derechos de la mujer. De hecho, Manos Unidas es una organización que fue fundada por mujeres. Entonces, y ahora seguís siendo muchas mujeres. Muchas mujeres. Ahora hay también hombres, pero hay más, la mayoría somos mujeres. Uh-huh. Vale. Entonces, de estos proyectos, Manos Unidas financia los proyectos, pero su objetivo real es que la gente en esos países sea autosuficiente. Es decir, no se les da dinero para que compren la comida, sino que se les da dinero para que cultiven las tierras. Se les da educación para que puedan ser independientes y puedan formar cooperativas y formas de negocio ellos solos y no depender de terceros. Claro, lo que tanto se habla de empoderar, ¿verdad? Eso es. Entonces, en muchos casos, sobre todo en educación, nos centramos mucho en las niñas. También, hombre, siempre es educación mixta, por supuesto, pero para chicos y chicas. Pero en muchos países en los que las niñas no iban al colegio, pues porque las ponían a trabajar desde pequeñas, ahí hemos hecho muchísimos proyectos para que las niñas tengan la misma educación que los niños. Uh-huh. También se han formado a muchas mujeres que antes, pues bueno, que trabajan en el campo para que organicen cooperativas y con los productos que no son necesarios para su supervivencia puedan comercializar ellas directamente. Uh-huh. También se han montado muchísimos proyectos con respecto a la salud. Bueno, los proyectos en Manos Unidas son de distintas envergaduras. Hay proyectos que duran varios años y de mucho dinero, y hay otros pues que tampoco son de tanto dinero y que tienen resultados buenísimos. Uno de los primeros proyectos que financiamos desde Guipúzcoa y bueno, que lo seguí muy de cerca, fue uno en Etiopía, en el que simplemente fue comprar un ecógrafo y luego formar a 2 personas de allí, que es lo que te decía, o sea, siempre queremos trabajar con gente de allí y formar a las personas de allí que interpretaban la máquina. Entonces, todas las mujeres que estaban embarazadas tenían que hacerse, pues no sé si sea un mínimo de 2 o 3 ecografías a lo largo del embarazo. Si detectaban un problema, eran desviadas al hospital. Y si no, pues seguían su ritmo
y tenían el hijo en casa como lo han tenido siempre. Y simplemente con esta pequeña prueba bajó la mortalidad en los partos, pero exageradamente. Fue un proyecto que no solamente ayudó a bajar, que es lo fundamental, esa mortalidad en los partos, sino que además, lo que comentabas, les dio una independencia y un saber hacer para el futuro. Eso es, ellos mismos lo hacían y bueno, en el momento en que había una persona que tenía un parto complicado, era llevada al hospital, pero hasta entonces seguían siendo ellos independientes y seguían con sus mismas costumbres y su mismo ritmo de vida. Intuyo que igual ese es uno de los proyectos de los que más orgullosa estás en estos 12 años que bueno, llevas de me encantó, voluntaria. me pareció. Porque aparte de un proyecto que tampoco era excesivamente caro, no te sabría decir, pero no llegaba a 30.000 euros. Uh-huh. Y, bueno, los resultados eran espectaculares. Uh-huh. Claro, muchas veces se crea cierto negativismo a la hora de hablar de las mejoras sociales, de las mejoras en cooperación. Siempre se dicen, pues los objetivos de desarrollo sostenible no se cumplen nunca. Pero es verdad que si se mira, 65 años creo que llevan los proyectos 65. De Manos Unidas, si se mira eso, hay un montón de proyectos como el que tú nos has contado, que igual no le llegan tanto a la gente, no salen en los telediarios porque las noticias son negativas, pero en realidad también tenemos muy buenas nuevas para transmitirlas, y eso también hay que hacerle llegar a la gente ese buen mensaje. Hombre, desde luego, hay proyectos que, lo que tú dices, pues no han cambiado el mundo, pero que han mejorado la vida de muchísima gente. Y por otro lado, también quiero decir que la gente en Guipúzcoa, los socios o la gente, hay muchísima gente que ayuda un montón a Manos Unidas. O sea, hay mucha gente que nos ayuda, o sea, que la gente es solidaria. Quiero dar las gracias desde aquí. Claro, esa es otra, que muchas veces todo el mundo somos unos egoístas. Pues no, hay mucha gente también que se involucra. Que de verdad, hay muchísima gente que ayuda, y mucho altruistamente. Bueno, pero Manos Unidas es un buen ejemplo de eso, porque nos comentabas, hay muchísima labor voluntaria, aunque también haya que contratar personas, hay una labor voluntaria muy, muy potente detrás. Hombre, sí, voluntarios somos 6.000 y pico, y en cambio personas contratadas, eso estoy hablando de toda España, hay solo 144. O sea que la proporción es... Si alguien quisiera ser voluntario de Manos Unidas, que está escuchando la entrevista y le está gustando lo que escucha, ¿a dónde podría dirigirse? Nosotros tenemos la sede en la calle Loyola número 14. Loyola es número 14. El número 3, el piso 3. Uh-huh. Entonces, dirigirse ahí... aparecen y perfecto. Y si no, es que el teléfono no me lo sé de memoria, pero... Bueno, pues si se presentan y envían una carta... Si presentan, estaremos encantados de atenderles. Perfecto, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos hayas explicado un poquito el trabajo que lleváis a cabo a nivel de cooperación y cómo estáis tan centrados ahora con el agua. Nada, antes de terminar, preguntarte si hay algo que igual se nos ha quedado en el tintero de la campaña, el efecto ser humano, que quieras comentarnos antes de finalizar. No, lo que quería decir, que no lo he dicho y siempre me gusta decirlo, es que nosotros en los proyectos, lo que te he dicho, ¿no? Lo importante es sobre todo formar a la gente y que sea independiente y autosuficiente. Entonces, siempre colaboramos con entidades del propio país, ¿vale? Entidades que son de nuestra confianza y con las que trabajamos, por lo que las relaciones son muy directas y evitamos muchos intermediarios. Quiero decir que creo que la eficiencia es muy alta. Perfecto, pues con este mensaje tan positivo nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, María José. A ti. Y te deseo la mejor de las suertes en este proyecto y en estos programas que lleváis a cabo. Muchas gracias. A vosotros. El ser humano es la única especie que habita casi el 10% del planeta y es capaz de impactar y cambiar lo que sucede en el 90% restante, provocando efectos que solo ella puede revertir. Soy Kiko Taronjí y junto a Manos Unidas voy a contarte cómo el efecto ser humano puede frenar el hambre y la pobreza que provoca el maltrato al planeta.